Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, los estamos saludando a través del Facebook de Conciencia Tech. Próximamente estaremos reanudando porque van a reactivar la estación de radio de Tráfico 109 aquí en el Tecnológico de Monterrey, en Puebla. Y como siempre, es un gusto estarlos saludando y escuchando a través de nuestro programa. Hoy con casa completa, con disponibilidad de estar un rato en este espacio que para nosotros es un espacio de catarsis, de reflexión y de brindar alguna idea, alguna posibilidad para experimentar si es que estamos en alguna situación como la que estaremos planteando el día de hoy. La verdad es que también estamos muy contentos porque estamos de celebración aquí en el Tecnológico de Monterrey por los 80, en este septiembre se cumplen los 80 años del TEC de Monterrey y aquí en Puebla particularmente también tenemos desde el mes pasado un festejo por los 20 aniversario del campus en Puebla. Y Yola, que anda en Monterrey, pues estará saludando, así como Raúl. Adelante. Bien, pues buenas tardes a todos. Ya ahorita comentábamos ahí tras bambalinas, ¿no? Que ya estamos en la semana 4. Realmente, pues ya hace que empezó el periodo, ¿no? Y luego semana 5 y pues empezamos ya terminamos lo que es el primer periodo y pues es de que no acabamos, ¿no? Entonces, con la mejor energía, tal como lo dijo David, pues contenta de que tengamos casa llena, de que estemos el equipo completo. Y pues también con un tema muy interesante, también así como dice David, hacemos catarsis y yo sé que más de una persona que nos escucha se va a identificar con el tema que vamos a tratar porque tiene mil aristas y si no es en el tema profesional, personal, hasta en las cuestiones materiales nos vamos a ver reflejados con el tema que vamos a estar aquí platicando. Entonces, mucho gusto de estar con Raúl y con David. Gracias, buenos días. Igualmente un gusto estar con ustedes, compartiendo nuevamente y en esta ya semana 4 y de celebración a nivel tanto nacional como local. La verdad es que nos da muchísimo gusto ser parte pues de estas conmemoraciones y como dice Yoli, pues con un tema interesante que puede ser parte de nuestro día a día y sobre todo cómo abordarlo de la mejor manera posible. Muy bien. Y bueno, yo introduzco el tema, ¿no? Al final de cuentas, ¿cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Es, a veces nos llegan o nos generamos propuestas y esas propuestas resultan que no son lo que esperábamos. Y entonces terminamos con alguna decepción. ¿Qué podemos hacer al respecto cuando nos topamos con este tipo de situaciones? Y bueno, pues abro para que comenten y iniciamos con este tema. Bueno, pues a mí me gustaría iniciar con entender o que logremos así como que aterrizar un concepto de lo que es decepción. Ahorita tú mencionabas esa palabra y creo que va a ser el detonante, David, de cuál es el tema que vamos a estar abordando. ¿Qué es una decepción o cómo podemos definir la palabra decepción? Pues yo creo que es algo como que no lo puedes tocar, pero sí lo puedes sentir profundamente, ¿no? Yo, por ejemplo, traigo a mi mente varias situaciones de decepción y pues pueden ser de diferentes perspectivas, ¿no? Una decepción pues de alguna amistad, una decepción incluso de que compras un artículo que te recomendaron ampliamente, una crema milagrosa, un vestido o un pantalón que te decían que era de la mejor calidad. Entonces, pues puedes sentir una decepción cuando no recibes lo que tú esperabas, ¿no? Tenías muchas expectativas, sobre todo un trabajo, que también lo vamos a sacar mucho ese tema, de que tú tenías pues ciertas expectativas, habías investigado al respecto, escuchabas pues cosas muy positivas, sobre el trato al personal, sobre las prestaciones, sobre instalaciones, entonces llegas a cierta situación, pues donde te das cuenta que no estás recibiendo o no estás percibiendo lo que tú tanto esperabas o soñabas. Entonces creo que por ahí podríamos empezar como a definir por qué nos sentimos decepcionados, o sea, qué es la decepción que nos provoca, como que un vacío, puede ser tristeza, puede ser enojo también. Entonces, básicamente creo que es identificar y aterrizar lo que es la decepción para que podamos identificar los diferentes ámbitos en los cuales pues nos hemos sentido decepcionados. Sí, y pienso que tiene
que ver mucho esta decepción con la espera, ¿no? De algo, de algo que tiene que ver con aspectos, situaciones, reacciones que están fuera de nosotros, ¿no? Aspectos externos. Entonces, al final, ¿eso qué implica? Si estamos esperando algo, hay una expectativa. Entonces, derivado de esa expectativa, cuando hay una brecha entre la expectativa y lo que sucedió en la realidad, y sobre todo cuando la expectativa es muy alta, ¿no? Tiene emociones involucradas en este proceso, pues entonces es cuando justamente proviene la decepción. Hay ocasiones donde podemos tener ciertas expectativas, pero cuando no involucramos sobre todo el tema emocional, pues tal vez no nos decepcionamos. Podemos incluso hasta comprender y racionalmente ser más compasivos de cierta forma, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿No? Voy a poner el ejemplo que decía Yoli. Oye, es una nueva empresa que sacó recientemente algunos productos. Tal vez yo tengo la expectativa de que me va a ayudar a bajar de peso, como decía Yoli, pero al ser nueva, es una marca nueva, a lo mejor son unos chicos justamente muy jóvenes, recién egresados que están impulsando este proyecto, uno podría tener las expectativas de que va a bajar de peso por medio de ese producto o por lo menos que sea un instrumento para ello, pero podríamos comprender, aún con esas expectativas, que al ser un producto de reciente creación se está todavía mejorando, ¿no? Pero bueno, tal vez desde nuestra toma de decisión ya lo habíamos contemplado, ¿no? Pero el punto es cuando nosotros ponemos casi toda la carne al asador, justamente sobre ciertas situaciones y no termina sucediendo de la manera que lo contemplamos. Y como ustedes lo ponen, pues es ejemplo, ¿no? Ahora que están las famosas tiendas online, ¿no? Shein, AliExpress, pues ves en las fotos, compras y a la mera hora no es lo mismo y sí te produce alguna decepción, algún enojo, ¿no? En particular. Pero ya cuando hablamos de algún tipo de proyecto donde involucramos, como dice Raúl, no solo los sentimientos, sino una ilusión o generamos una expectativa elevada de las cosas, pues sin dudar a dudas, la decepción nos genera un sufrimiento y entonces empezamos a sufrir. ¿Por qué? Porque esa elección que hicimos nos llega a ese grado de decepción que nos está afectando emocionalmente. Para mí o para todos nosotros, o lo que queremos, o lo que yo creo es que todos los eventos que nos generan a nuestro alrededor, pues son eventos que son totalmente neutros. Sin embargo, nosotros le damos esa carga emocional y al darle esa carga emocional, la asociamos con decepción y esa decepción la podemos asociar inclusive con un sufrimiento. No sé qué opinen de esto ustedes. Sí, definitivamente, y podríamos pensar que, bueno, lo mejor que puedo hacer para evitar una decepción de cualquier ámbito, sea, por ejemplo, pienso en una relación amorosa que es muy típico de repente, pues en todas las edades, ¿no? De que, pues, yo pensé que tal persona iba a ser así, o iba a ser el amor de mi vida, o me iba a solucionar la vida, o yo pensaba que siempre iba a estar a mi lado, pero pues cuando pasó cierta situación, pues se alejó. Entonces, si ya lo trasladamos a un ámbito profesional, yo puedo decir, bueno, me voy a escudar o voy a prevenir pues que nunca me sienta decepcionado o decepcionada. Y podría decir, bueno, para la próxima, por ejemplo, si voy a buscar un nuevo trabajo, pues voy a investigar primero, o sea, voy a pedir referencias, voy a ver qué hay en las redes sobre esa empresa, donde haya, digamos, información confiable, voy a ver pues qué prestaciones tiene, voy a investigar sobre su ambiente laboral, voy a ver pues su crecimiento no solo nacional, sino cómo está proyectado internacionalmente, pero pues no es garantía. Aún así, pues cuando investiguemos conscientemente, cuando nos informamos, cuando incluso a lo mejor somos muy organizados, organizadas y hasta con bullets, empezamos a decir, pues es la empresa número 1 en su ámbito y luego pues es de las que paga mejores sueldos y es de las que en un corto tiempo puedes ascender de puesto. Entonces, incluso eso pues no es garantía y tocabas ahorita un punto clave, David, o sea, cómo estamos preparados pues para abordar otra vez esa decepción cuando no está cumpliendo nuestras expectativas. Les quiero compartir, por supuesto, cuidando datos ahí de privacidad, pues que recientemente platiqué con un equipo de jóvenes, pues que eligieron muy meticulosamente su estancia profesional. Me consta porque yo estuve acompañándolos en ese trayecto de buscar la opción para su estancia profesional y pues decidieron
irse por una empresa de mucho prestigio. Yo cuando supe que los habían aceptado, de verdad que fui la más contenta con esa noticia. Y bueno, pues es irse a esa estancia profesional involucrada a moverse de ciudad. O sea, aunque siguen inscritos en su campus, pero pues involucrada a moverse de ciudad. Y pues ya se imagina, o sea, pues involucró la familia, los papás, ellos se unieron en la cuestión de instalarse en otra ciudad. Y bueno, pues a la hora de la hora, pues sí me buscan la semana pasada, pues muy decepcionados, porque pues me dicen, tenemos un mes sin hacer nada, o sea, estar sentados. Entonces, son chicos muy proactivos, que les gusta siempre estar aprendiendo, que les gusta estar involucrados en grandes proyectos. Entonces, ese proyecto tan ambicioso por el que alguna vez pues le apostaron todo. Hace ratito decía Raúl, pones toda la carne en el asador. Ellos, yo creo que del equipo de su generación, pues era así como que el proyecto más ambicioso de estancias profesionales en el que estaban, y, y cómo abordar o cómo coacharlos para que, bueno, ese sentimiento de tristeza, de enojo que sienten actualmente con la empresa, pues que les prometió y que no está cumpliendo, pues puedan llevarlo de la mejor manera. Sí, Yoli, muchas gracias por compartir justamente ese ejemplo. Sobre todo, pues nosotros siendo profesores, al ver la expectativa de los chicos, ¿no? El entusiasmo, y bueno, igual todos somos papás, ¿no? Al final de cuentas, entonces, de cierta manera podríamos incluso hasta relacionar dichas emociones con lo que podría suceder con un hijo nuestro, y entonces eso todavía nos ancla más a acompañar este proceso. Pero como mencionas, Yoli, pues en ocasiones uno puede tener expectativas muy altas sobre una determinada situación, sobre cómo puedes desempeñarte, ¿no? Qué puede estar ocurriendo, y que al final termina sucediendo algo muy distinto, ya sea a lo mejor una sobreexigencia, imaginemos que fuera al contrario, ¿no? Que a lo mejor fuera una sobreexigencia que estuviera muy por encima de las posibilidades de los chicos, también implicaría una decepción tal vez, pero en este caso es a lo mejor el desaprovechamiento de talento. No sabemos cuál es lo que está detrás de esa decisión o de esa situación, pero pues al final de cuentas a los chicos les representa, ¿no? Esta cuestión. Y el punto aquí es que creo que uno de los desafíos más importantes cuando tenemos decepciones es que empezamos a tener o a perder la credibilidad sobre otras personas, ¿no? Y en ocasiones realmente la expectativa la pusimos nosotros. Hay veces que sí, es explícita por parte de los demás, ¿no? Volviendo al tema de los productos, ¿no? Un producto te puede garantizar, o los vendedores te pueden garantizar un funcionamiento, y resulta que no es así. Bueno, ahí la promesa fue explícita, pero hay otras veces que no es de esa manera, ¿no? Que realmente la gente expresa algo y uno las expectativas las generamos individualmente y de repente no las cumplen y le cedemos esa responsabilidad a las otras personas, ¿no? Como si hubiera sido justamente fueran culpables de esa determinada situación. Y ese creo que es el principal desafío, cuestionarnos si la expectativa está basada en hechos, ¿no? Está basada en algo que realmente se comprometieron las personas, o está basada en especulaciones, ¿no? En alguna imagen que nosotros teníamos sobre la persona y que realmente no sucedió, pero insisto, ¿no? La responsabilidad termina siendo nuestra. Sí, porque al final de cuentas, tanto en las relaciones personales como laborales, como en este tipo de entornos, muchos de nosotros hacemos muchas inferencias o supuestos, y en efecto, al hacer supuestos o inferencias, creemos que vamos a llegar a algo. Y en particularmente hablando, creo que otra cosa que nos afecta es que presumiblemente, o al menos yo, soy un controlador en remisión. ¿Y a qué quiero decir con esto en remisión? O sea, es como las personas, como los neuróticos, como los alcohólicos. O sea, estoy en remisión, ¿no? E igual yo en ese aspecto de ser un controlador. Entonces, cuando analizamos todas las situaciones, vemos, clasificamos, tomamos una decisión en base a hechos, creemos que tenemos todo bajo control, pero la realidad es que analizamos hechos y tomamos una decisión, pero
cuando llegamos ahí nos podemos enfrentar a otra característica distinta y yo creo que eso es también parte de la frustración que podemos sentir, ese enojo, esa rabia, que de decir no considero este tipo de cosas también y me empiezo a enjuiciar, pero a la vez también digo, me genera insatisfacción porque no tengo el control. Y es muy interesante esta parte del control que también tiene que ver de soltarla, porque el mismo ejemplo de cuando vas al doctor, o sea, te detectan una enfermedad y tienes que ceder ante la enfermedad y fluir. ¿Por qué? Porque no tienes el control de ese tipo de cosas. Y yo creo que otra cuestión de este tipo es esa, no sé cómo llamarles, esa fuerza de querer tener el control que tenemos muchos seres humanos. No, y sobre todo cuando vienes de una formación así como que ingenieril, digo, tomando en consideración todas las profesiones, pero somos así como que más técnicos, y por ejemplo, en el caso de Raúl, pues que investiga todo el plan de acción, todo el plan de negocios y toda esa parte, pues así como que estás forzado a decir, oye, yo hice esta planeación, yo hice esta administración, evaluación de proyectos, entonces yo te prometo que voy a obtener este resultado, ¿no? Entonces, pues, ¿qué sucede si no lo obtenemos? ¿Cómo vamos a manejar esa frustración? Y creo que tiene mucho que ver, pues, del término que hemos manejado en muchísimas sesiones, lo de víctima y protagonista. O sea, pues, ¿sabes qué? Resulta que me postulé para un trabajo y dejé a lo mejor muchos logros que a lo largo de los años ya había tenido, cambio totalmente y resulta que el primer mes pues me doy cuenta que no era lo que esperaba y lo primero, si yo me pongo en papel de víctima, pues ¿qué es lo que vamos a sentir? Soy un perdedor, porque lo hice, porque tomé esa decisión o a quién estoy dañando, eh, estaba mejor allá, o sea, luego nos hacemos retrospectiva, nos vamos hacia el pasado, por ejemplo, con estos chicos me pasó que me dijeron, es que mejor nos hubiéramos quedado, nuestros compañeros están bien a gusto, ya tienen un mes trabajando, entonces, y luego nosotros gastamos, entonces, ese papel de víctima, pues no te permite ver más allá, pues estás empezando a vivir ese duelo de, pues, pero pues no en sentido positivo, ¿no? Sino que la queja y ver toda la parte negativa de lo que estás viviendo. Y hay una frase que se me hizo bien chistosa que dice, pues, si no tienes lo que esperabas, pues disfruta y diviértete con lo inesperado, ¿no? O sea, aprende de lo que te está tocando vivir. Entonces, a veces pues no vemos eso, o sea, nos centramos únicamente en la parte negativa y dejamos de lado ese aprendizaje y creo que es la parte crucial de cualquier oportunidad. Yo soy partidaria de que cualquier suceso que pase a lo largo de nuestra vida nos trae un aprendizaje, cualquiera, por más sencillo que sea en el ámbito laboral, en el ámbito personal, cualquier suceso nos trae un aprendizaje y bueno, creo que eso es importante pues para poder salir de esa catarsis que nos pudiera provocar el hecho de tomar una mala decisión, bueno, lo que consideramos una mala decisión en ese momento y que sí pudiera ser, o sea, ya cuando analizas objetivamente, oye, pues estoy en un trabajo donde me pagan, no sé, el 20% menos, digo, no creo que nadie en su sano juicio lo vaya a hacer, ¿no? Pero pues pudiera que a lo mejor te hicieron una propuesta, pero ya cuando sacas gastos pues de renta, de pago de servicios, no sé, la gasolina que vas a gastar en moverte, pues a lo mejor te queda mucho menos de lo que originalmente tenías, pues ahí habría que tomar una decisión pues para ver qué, pues cómo subsanamos eso que nos está pasando, ¿no? Pero a final de cuentas es enfrentar ese nuevo reto o esa nueva situación desde la perspectiva de protagonista y no de víctima. Sí, y creo que al enfrentarla desde esa perspectiva, pues realmente empiezan a diluirse estas decepciones, ¿no? Justamente porque como ya las expectativas, o sea, podemos ir teniendo este discernimiento, ¿no? Entre lo que realmente podemos controlar y lo que no. Pues hay cosas que simplemente ponerle expectativas a algo que está totalmente fuera de nuestro control, incluso podría parecer hasta irracional, ¿no? O sea, porque realmente, pues, es algo, estoy poniendo mis emociones sobre algo que yo no tengo ningún tipo de influencia. Ahora, si sucede, lo agradeceré, lo honraré, pero si no sucede, simplemente, pues, continuar con el camino, ¿no? Ahora, eso no significa que no haya emociones de por medio, pero el punto es cómo las gestiono para poder aprovechar al máximo lo que mencionabas, Yoli, ¿no? O sea, estoy viviendo esto, pues, ¿cómo, ahora qué hago para aprovechar? Y me viene justamente la referencia
de justamente cuando se cuenta la historia, digamos, bíblica, ¿no? Del camino en el desierto, cuando salen los israelitas al desierto, para la tierra prometida y cómo están anhelando, bueno, aparentemente están anhelando su libertad y cuando se enfrentan al desierto, a cada rato están reclamándole a Moisés, a su líder, ¿no? Porque dice, por lo menos aquí teníamos comida, aquí, mira, siempre comemos lo mismo y todo tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, al final había una expectativa y bueno, ¿no? Se dice se dice, ¿no? La tardanza de llegar a la tierra prometida duró demasiado precisamente por eso, por distraerse de la visión hacia dónde iban, por anhelar lo pasado justamente, cuando no se acordaban que estaban en una peor situación, ¿no? Entonces, esto implica incertidumbre. Entonces, a veces nos pasa, ¿no? Tenemos la decepción y estamos contemplando o anhelando lo que era mejor, los tiempos pasados, que no lo valoramos, que ahorita estoy sufriendo, pero precisamente creo que justamente son experiencias y son pruebas, son como si fueran exámenes, ¿no? Que realmente, no, desde mi perspectiva, o es al final de cuentas, una creencia que tengo, es como si fuera un examen en donde se está validando, la vida se está encargando de comprobar si realmente estás listo para dar el siguiente paso o mejor repetir el curso, ¿no? Tal cual. Entonces, ese sería como mi comentario. Y es precisamente hablando de esta parte de ser responsable incondicionalmente, cuando vienen muchas decepciones, sufrimientos, angustias, cuando tus metas o tus objetivos son condicionales. ¿A qué me refiero con condicionales? A cosas que no dependen de ti, al final de cuentas. Entonces, cuando tú pones toda la carne al asador en un objetivo que es condicional o en una meta condicional o en un sueño condicional, pues definitivamente es muy probable que tengas una decepción fuerte. Y como dice Raúl, los rasgos emocionales correspondientes, que puede ser la pérdida de eso que teníamos en el pasado y que era apreciado y que hoy en el presente ya no lo tengo. Obviamente hay un sentimiento de tristeza, pero ¿cómo reconozco ese sentimiento de tristeza, como dice Raúl, y cómo lo gestiono? ¿Qué me dice la tristeza? Ah, que perdí algo ya en el pasado. O sea, ya lo perdí. No sé, hay muchas cosas que no las voy a poder recuperar. Pero ¿qué voy a hacer? Pues vivir mi duelo. Y hay veces que el duelo lo puedo vivir yo solo, pero hay veces que otras que no, que el sufrimiento, la angustia es tan grande que requiero apoyo de alguien. Y tendré que ir a trabajar esa emoción, ¿no? O si es una emoción de rabia, pues, o de ira. ¿Por qué estoy iracundo con esa empresa? ¿Por qué estoy iracundo con este líder? ¿Qué me está queriendo enseñar esta situación, como los dos han dicho? Y si no aprendes, la vida es interesante en este aspecto porque muchas veces me ha tocado algún coachí que, es que me generé una relación tóxica y la siguiente relación es tóxica y la siguiente relación es tóxica. Ya llevas 3 relaciones tóxicas y no te has preguntado, parado a decir, a ver, ¿qué me quiere decir esta relación? Y como no le he aprendido, pues va a otra y va a otra y entonces es un círculo repetitivo hasta que diga, ya aprendiste, vámonos a otra iteración distinta desde mi perspectiva de ingeniero y vamos a ver qué otras cosas tienes que aprender. Y creo que rescatando esa parte emocional que mencionas tú, David, y lo que comentaba Raúl también me gustó mucho de que aprendes a valorar ciertas cosas que ya tenías y de que con el día a día le vas perdiendo interés y como que lo das por hecho. Por ejemplo, me llamó mucho la atención el otro día que iba con mi hijo, aquí pues manejando, y pasamos por una plaza comercial y había una parada de camión. Estaba una fila kilométrica, de personas esperando, pues, para subirse al camión. Entonces me dice mi hijo, dice, ¿cuánto calculas que la persona que está en el último lugar de la fila va a tardar en tomar el camión? Le digo, pues no sé, o sea, ¿tú cuánto te imaginas? Y se quedó así muy serio, me dice, es que te imaginas a qué hora se tiene que levantar y luego llegar ahí, dice, a donde tiene que tomar el camión y luego cuando le toque subirse al camión. Entonces,
y sí, se quedó muy serio, o sea, yo me di cuenta como que, pues se friqueó, como que si realmente le pegó, y le digo, ¿tú qué opinas? Le digo, ¿tú qué harías si te tocara vivir una situación así? Es que no sé, dice, qué difícil, o sea, esa situación para él se le hizo muy, muy complicada. Y cuando tomamos una decisión errónea que nos hace regresar al pasado y que nos permite valorar ciertas cosas que ya dábamos por hecho, yo creo que ya con tan solo eso, conocer esta reflexión, ya tenemos un gran aprendizaje y un gran crecimiento en varios sentidos, porque por ejemplo, si yo llego a una nueva ciudad porque me cambié de trabajo o algo y veo que en esa ciudad está limitado el agua, y luego hago retrospectiva y digo, híjole, la otra ciudad no había ese problema, pero entonces me enseño a cuidar un recurso que de alguna manera no estaba acostumbrada a cuidar. Entonces yo creo que ya tan solo por el hecho y el manejo de las emociones también, como mencionabas tú, David, nos permite pues realmente convertir esa catarsis o esa culpa que podemos sentir por, según nosotros, habernos equivocado en la decisión y estar enojados porque según nosotros investigamos y nos recomendaron y nos dijeron y en su momento pensamos que estábamos tomando la mejor decisión, pues en un aprendizaje y pues en un desarrollo de nuevas habilidades y cualidades. Sí, esa parte de valorar al final, pues sí, creo que es algo que si lo hacemos con conciencia puede servirnos mucho para gestionar la decepción. O sea, no quiere, insisto, no quiere decir que no la sintamos, que puede ser algo natural, pero de a partir de eso, ¿qué hacemos con ella? Y el valorar, ¿no? Lo que se está experimentando, aun cuando sean ciertas dificultades o complejidades que no teníamos anteriormente, pues eso dará otra perspectiva. Y ahorita me vino a la mente precisamente justamente la película de Flash, la última, bueno, es que fue tal cual la que sacaron, digo, no con el ánimo de hacer spoilers, pero precisamente que habla sobre los multiversos y toda esta cuestión que tan de moda se puso en este tipo de películas. Y precisamente ahí, pues Flash quiere hacer un cambio, ¿no? Por eso es que surge toda la trama. Y Bruce Wayne le menciona, les digo, no hay un spoiler como tal, porque solamente es esta parte, no les voy a hablar más. Pero Bruce Wayne le menciona al final de cuentas que aun cuando han sentido tristeza, dolor, porque le dices que no te hubiera gustado que no perder a tus padres, por ejemplo, dice, pues sí, sí, porque me he sentido solo y todo, dice, pero al final de cuentas, todo eso es lo que me ha hecho, lo que soy hoy, ¿no? Entonces, cualquier tipo de situación, dice, aun cuando la quisiera cambiar, no hubiera obtenido los aprendizajes que me llevaron aquí y a las decisiones que tomé, ¿no? Al final de cuentas, dice, hoy estoy solo por las decisiones que tomé porque quise justamente aventurarme, ser un superhéroe, toda esta cuestión, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente es esta parte, ¿no? Del poder encontrar las conexiones, ¿no? De que nos han ayudado a construirnos, ¿no? Y entonces eso implica también que cuando tenemos una decepción, si reforzamos esos momentos donde nosotros tuvimos otras decepciones, pero le damos un significado y hoy somos lo que somos gracias a ello, pues también nos va a ayudar, ¿no? Como decía David, en algún momento a decir, ¿sabes qué? Pues al final, pues yo estoy creando esta situación al final de cuentas, porque pues requiero crearla para, a lo mejor para llegar a donde estoy contemplando llegar, ¿no? O sea, y si no hubiera este aprendizaje, probablemente no pueda alcanzar ese objetivo. Y como lo mencioné y lo retomo, ya metas condicional, pero también puedo decir que sí depende de mí para poder ver esto desde otra perspectiva o qué aprendizajes requiero tener. Y entonces ya no es algo condicional, ya no depende de otros, sino qué pequeños pasos o qué pequeñas acciones puedo hacer yo para llegar a esa tierra prometida. Qué pequeños pasos, enfocarme a esa visión, ¿no? Y la otra parte que quiero mencionarles es, muchas veces decimos, sí, es que lo acepto, pero yo creo que un proceso de aceptación de algo tiene que pasar por esa sensibilización de la emoción que me generó, de cuestionarme y autorreflexionar qué es lo que requiero aprender o qué es lo que me está reflejando esta situación. Si no paso por este proceso emocional de introspección, lo que estoy haciendo no estoy aceptando, me estoy resignando. Y cuando me estoy resignando, sigo esclavo de
esas situaciones. En cambio, cuando lo acepto, me libero de esa carga. Pero es una diferencia el tener esta aceptación. Y a mí me gusta mucho este tema porque lo he escuchado y lo he leído de Gerardo Schmelding, ya se murió él, y que habla de la aceptología. Pero como les digo, o sea, si no pasamos por ese proceso o ciclo de aprendizaje, lo que hago es resignarme. No sé qué opinan. Yo creo que cuando bien describes, David, ese proceso de aceptación, de alguna manera se te aclara la mente, se te aclara el corazón, se te aclara el alma y pues puedes ver más objetivamente lo que te está sucediendo como tal, ¿no? Por ejemplo, en el área de innovación, pues muchos de los grandes inventos, de los grandes productos, pues han sido producto de errores pasados que en su momento se habían considerado un fracaso, por así decirlo. Por ejemplo, me viene mucho a la mente el caso o la historia de los post-its, de los famosos post-its que se utilizan mucho para dinámicas de innovación, para metodología de design thinking, entre otras, pues como el químico que lo creó, en realidad lo que quería crear era a finales allá de los años 60, un pegamento muy potente para aviones, o sea, para la industria aeronáutica. Entonces, pues resulta que en su momento, pues cayó en una terrible depresión porque pues al someterlo a pruebas, pues era un pegamento muy débil, pero como ese pegamento a lo largo de los años, después un colega, pues analizando y viendo las propiedades que tenía, se dieron cuenta pues que tenía la funcionalidad pues de ponerlo sobre papel y que de una manera muy amigable pudieras sobre cualquier superficie pues pegar lo que conocemos como famosos post-it, ¿no? Que realmente pues es la marca comercial. Pero me gusta mucho esa parte de cómo cuando aceptamos, no nos resignamos porque, híjole, pues ya me equivoqué, pues no, ni modo, acepto mi culpa y literal me doy latigazos, ¿no? En la espalda de, fue mi culpa, pues yo me animé y entonces yo lo hice y afecté a tales personas y no salgo de esa parte. De otra manera, si lo acepto, como comentaba, clarificamos el escenario y podemos ver todas las bondades que nos puede traer esa decisión. Sí, y al final la resignación tiene que ver con ponerse en una posición de víctima, ¿no? Porque resignarme es tal cual, o sea, el poder determinar que las condiciones existentes pues, son las que van a dictar que sigue en mi vida prácticamente, ¿no? Y por eso me resigno. Y la aceptación incluso tiene que ver con una decisión, ¿no? O sea, al final que nosotros vamos a tomar y sobre eso cómo actuaremos, ¿no? Y precisamente, y lo interesante de todo es que pues analizando todos estos elementos, pues como lo mencionaba al inicio, la decepción pues, se relaciona con poner las expectativas en el exterior, ¿no? En las cuestiones externas, aun cuando la decepción esté con nosotros mismos, ¿no? De cierta forma, pues a lo mejor no logramos ese resultado y nos sentimos mal, decepcionados por nuestra falta de capacidad, pero tiene que ver con un resultado externo muchas veces. Entonces, lo interesante es lo contrario, cuando cumplamos las metas y todo lo sucede como quisiéramos o superior, cuando realmente esas expectativas están afuera, provienen pues de un vacío, ¿no? O sea, porque las expectativas podrían estar en mí, en lo que yo pueda hacer, en lo que está en mi control, y entonces ahí no hay pierde, ¿no? Va a haber algo que donde yo me sienta en paz o donde me sienta tranquilo, pero todo lo puse en mí. Pero cuando lo pongo afuera es porque de alguna manera hago la analogía, ¿no? Lo pongo afuera porque en mí hay un vacío precisamente, no hay de dónde llenarlo. Entonces, puede estar la mejor situación del mundo y aún así no va a quedar satisfecha la persona, o solo va a quedar en el corto plazo y a lo mejor se siente muy bien en el momento. Y luego viene otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y entonces en lugar de que se enriquezca, el vacío se empieza a hacer más y más y más amplio, ¿no? Justamente, y ahora tratarlo de llenar, si se van cumpliendo las metas y objetivos, entonces ahora vas a tratar de llenarlo con más y más y más, y como cada vez es un hueco más grande, pues justamente es donde muchas veces vienen esas crisis, ¿no? Porque ya te diste cuenta que no hay nada, nada, nada que lo pueda llenar más que tú mismo, ¿no? Justamente. Y que es precisamente esta parte cuando empiezas a trabajar en tu autoconciencia, ¿no? Y esto lo podemos ver con famosos, ¿no? A mí me encanta cómo canta Luis Miguel, pero si te pones a leer parte de su vida, él tiende a ser desde lo externo solitario, pero qué historia de vida trae detrás
que le genera este hecho de aislarse un poco y de cuidar mucho su vida privada, ¿no? Y tenerla muy, 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 en secreto, ¿no? Y, y a lo que voy con esto es, como dice Raúl, pues los hechos son hechos y al final de cuentas están ahí presentes, ¿no? Por ejemplo, ahora que está, pues llegaron a la empresa, tenían unas altas expectativas y no se está logrando o no se están cumpliendo esas expectativas. Obvio, están enojados, con ira, con decepción, pero la realidad es que ya están en la empresa. Ya no hay vuelta atrás, o sea, no me puedo regresar y desinscribirme y pasarme a otra. Entonces, pero ya estoy. Entonces, ahora, ¿qué hago a partir de esta posición donde ya estoy, donde llevo un mes y no tengo retos ni trabajo y estamos virtualmente sentados? ¿Qué requerimos hacer como equipo para no solo manifestar nuestra decepción, sino para despertar ese granito o esa chispa para que me vean que estoy aquí y que pueda yo hacer algo en los restantes 3 o 4 meses? Que lo pueda cambiar la percepción de la empresa de lo que tienen que hacer ahí, no lo sé, porque pues no sé, no conozco a los gerentes, no están aquí, no nada, pero yo qué puedo hacer para que digan, hey, oye, yo estoy aquí, quiero aprender, asígname cosas, vas a ver que puedo darte un resultado. Y entonces es cómo convierto esa decepción en en una interpretación que me traiga paz ante los hechos, que a mí me traiga paz, que yo me sienta tranquilo con ello. Y de alguna manera, pues lo que podemos concluir de esto es cómo le hacemos, por ejemplo, si pudiéramos escribir una receta o una serie de pasos que pudiéramos, pues ahí tener de manera fija y decir, mira, si sigues del paso 1 al 5, nunca vas a tener ninguna decepción y no te vas a equivocar, ¿no? Yo creo que sería algo muy, muy difícil, pero de alguna manera, Raúl, David, pues con lo que hemos comentado y con lo que han compartido, que me ha encantado, pues creo que tiene mucho que ver con el manejo de emociones, con la madurez que tenemos al ir aprendiendo las diferentes experiencias a lo largo de la vida, sean personales, sean profesionales, sea vida de estudiantes, y, y cómo voy abordándolas. Ahorita bien decías tú, David, bueno, pues estoy enojado, estoy enojada porque tengo un mes aquí sentado y me levanto con mucho entusiasmo y voy a la empresa. Pero bueno, o sea, si empezamos a ver así la parte positiva, yo les comentaba, a ver, pues están en una gran empresa. A ver, ahí ya que están físicamente, investiguen por qué cuando entran a sus redes, entran a su página en internet, o sea, por qué se cataloga como esa gran empresa. Yo estoy segurísima que hay muchas cosas positivas que ver, pidan permiso para ir a conocer los diferentes procesos. Entonces, creo que sí hay mucha tela de dónde cortar, solo que el manejo de emociones es el que de repente nos ciega y pues no nos deja ver mucho más allá, que sí hay cosas que ganar con esa experiencia que estamos viviendo o con esa decisión que tomamos, ¿no? Porque pues a final de cuentas si es una decisión para un nuevo trabajo, para una nueva relación, sea de amistad, pues sea de pareja, pues entonces son decisiones que tomamos. Y también me quedo con la parte que compartías, David, de hay una alta probabilidad, pues, de que si yo estoy tomando una decisión poniéndole gran peso a situaciones condicionales, o sea, que no van a depender de mí totalmente, sino que yo espero que me vaya excelentemente bien en mi trabajo porque voy a tener excelentes compañeros de trabajo. Creo que desde ahí pues ya estoy como que firmando mi sentencia, ¿no? De que no me va a ir tan bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo desde mi perspectiva, pues para contribuir a que sea exitosa esa decisión que yo estoy tomando? Sí, y además, pues no sabemos, digo, no, desconozco el contexto, estoy hablando desde la ignorancia, ¿no? Al final de la situación, pero capaz, capaz que a lo mejor esa situación que están viviendo está planificada, ¿no? O sea, que llevan tiempo y no están, o sea, no hay algo que se les haya asignado, tal vez para evaluar qué pueden hacer, qué proactividad hay, qué oportunidad detectan, qué errores, o sea, podría ser, no lo sé. Ahora, si no lo es y uno a lo mejor actúa como si lo fuera, de todas maneras, aun cuando no haya una oportunidad y al final termina diciendo, no, pues
pues muchas gracias. Hubo un proceso de entrenamiento para esto, ¿no? O sea, al final van a ganar algo, o sea, independientemente de lo que vean o no la empresa, pero insisto, o sea, podría ocurrir, pero tampoco quisiera generar una expectativa sobre ello, pero ¿por qué no imaginarse que ocurre? Y repito, aun cuando no fuera real, o sea, al final implica un desarrollo, ¿no? El analizar, como tú dices, Yoli, oye, conocer más sobre la empresa, fíjate que estos chicos no tienen actividad, pero mira, ya detectaron estas áreas de oportunidad, vieron este proceso, notaron esto, buscan apoyar de esta manera, o sea, buscan aportar valor de cierta forma, ¿no? Y eso siempre, siempre será bienvenido en cualquier organización, ¿no? Y pues como siempre, casi se nos termina el tiempo y es por ello que solo quiero mencionar algunos aspectos que colocamos aquí, ¿no? La gestión de nuestras emociones, que implica identificar, aprender y vivenciarlas. O sea, sí estoy enojado, ¿para qué estoy enojado? Pero después de eso también hablar de ello y creo que en este caso fueron a hablar contigo, entonces están hablando de sus emociones y de lo que están sintiendo. Y eso nos abre posibilidades cuando hablamos de esta gestión de emociones y de lo que estamos sintiendo y lo hablamos con alguien más, nos podemos abrir a ver nuevas perspectivas, ¿no? La otra cosa que mencionó Raúl y que me pareció muy interesante es esa decepción es un aprendizaje al final de cuentas. Y la última es, sí, ya te decepcionó la persona, la relación o la empresa, pero tienes que volver a confiar, porque decepciones va a haber siempre en la vida. Entonces creo que eso es interesante. Tienes o requieres aprender a confiar. Sí, pues ya cerrando, yo creo que es algo, una naturaleza pues del ser humano, o sea, cuando creo que no seríamos seres humanos si dejamos de confiar, o sea, definitivamente porque pues el confiar en alguien nos trae seguridad, nos trae certeza, pues fortalece nuestro día a día, pues en cuestiones afectuosas necesitamos confiar en alguien, pues para desarrollar ese espacio de, pues de amor, de amistad, de seguridad que nos pudiera brindar cualquier entorno. Entonces, pues la verdad que encantada de haber compartido este espacio con ustedes, Raúl y David, y con este tema, pues que dio mucha tela de dónde cortar. Sí, igualmente muchas gracias. Y justamente me recordó, por alguna razón vi en algún momento una entrevista, estaba viendo una entrevista cuando se murió Andrés García y en algún momento decía él, dice, si no te quieres decepcionar, dice, no esperes nada de nadie y espera todo de ti, ¿no? Y pues al final de cuentas tiene que ver con lo que hemos hablado, ¿no? De la responsabilidad incondicional y no condicional. Entonces con eso cerraría y muchas gracias y tengan un excelente fin de semana. Excelente fin de semana para todos. Muchas felicidades al TEC de Monterrey. La semana que entra estamos de festejos y de grandes festejos. Y a toda la comunidad, muchas felicidades. Disfruten el espacio, disfruten el tiempo. Es un evento único. No siempre se cumplen 80 años, ¿verdad? Entonces hay que celebrarlo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.